El PSOE está maniobrando para evitar rendir cuentas con la justicia. El Partido Socialista, ese que ha colonizado todos los poderes públicos españoles y que utiliza a España como su cortijo particular, es el responsable de una de las peores tramas de corrupción que hemos conocido, no solo por el dinero desfalcado, sino por el momento. Un momento en el que estábamos encerrados y las personas morían sin poder despedirse de sus seres queridos. La Fiscalía conoció el caso Koldo antes del 23J, pero decidió frenar la investigación. Y además, Marlaska desmantela la UDEF para evitar que investigue la corrupción del PSOE. Yo no sé si sois conscientes de la gravedad de los dos titulares que acabo de leer. No solo veremos eso, veremos más cosas, pero es muy importante que entendamos la gravedad de esto. Estamos hablando de corrupción política para evitar que se investigue la corrupción económica. Esto debería de ser el último clavo del ataúd de cualquier partido político. ¿A que ahora se entiende mejor la desesperación de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder a como dé lugar? ¿A que ahora se entiende mejor por qué ha cedido a todas las exigencias de Junts? ¿A que ya vamos comprendiendo por qué le entregaron Pamplona a Bildu? Otro resultado, un gobierno alternativo con una fiscalía independiente se llevaría por delante a todos estos políticos. Manual de Resistencia se llamaba el primer libro de Pedro Sánchez. Y es más, creo que ni siquiera fue por esto, probablemente sea por los fondos europeos. Algún día nos enteraremos qué ha pasado con ese dinero. Creo que es pertinente que empecemos con Fernando Grande Marlaska, ese señor que ha desmantelado Oconsur, ese señor que ha dejado a la Guardia Civil sin medios y ha costado vidas, ese señor que mandó archivos ilegibles a la Guardia Civil, a la UCO, que estaba investigando el caso PSOE, ese Marlaska que instruyó el caso Barfaisán donde se produjeron chivatazos a ETA, ese Marlaska que tenía conocimiento de todo esto desde el año 2022 como mínimo. Ahora ha desmantelado la UDEF para proteger a sus compañeros de partido. Grande Marlaska desmantela la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal reduciendo sus efectivos a la mitad. Dejándolos sin medios evita que puedan hacer pesquisas. Como comprenderéis, llevar a cabo una investigación de esta magnitud requiere de un importante desembolso económico. Si les dejas sin dinero, los culpables se van de rositas. En un país normal simplemente esto ya hubiese costado no ya su dimisión, que se siente en un banquillo. Lamentablemente, cada día nos parecemos menos a un Estado de Derecho y más a una república bananera. Esto ya no es España, es Expaña, el cortijo, el feudo del PSOE. Y esto por parte del partido que dijo hacer la moción de censura para acabar con la corrupción. Pero ya no es que los deje sin medios económicos, es que encima ha reducido la plantilla a la mitad. Con esto ganan tiempo para destruir pruebas. Ya veíamos que en cuanto destituyeron a Ábalos empezaron a destruir archivos del Ministerio de Transporte. Ya vemos cómo se roban los teléfonos del caso Tito Berni. El plan culminó tras la jubilación de Fernando Moré, el anterior jefe de la unidad. Y no lo destituyeron antes para no repetir un escándalo como el de Pérez de los Cobos. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguran que un año después de que Alonso fuese nombrado al frente de la UDEF, ni siquiera le conocen porque no se ha preocupado nunca por los asuntos que llegan a la Fiscalía Especial contra la Corrupción. ¿Qué es lo que tiene poner al lobo a cuidar de las ovejas? El partido más corrupto de España encargado de luchar contra la corrupción. ¿Qué podía salir mal? Obviamente los jueces y fiscales no dan crédito ante esto. Nadie debería de hecho dar crédito. Sin embargo, se hablará de la sentencia de Dani Alves, se hablará sobre Vinicius, si hace falta se sacará otra vez el tema del pico de Rubiales y aquí no ha pasado nada. Y perdonad el tono enfadado de este vídeo, pero no puedo evitarlo, porque esto es lo que uno esperaría encontrar en países como Corea del Norte, no aquí. Pero más me duele la desidia por parte de la sociedad española. El pensar que esto no va con nosotros, en que cualquier minucia nos escandalice bastante más que esto. Y continuando con este asunto absolutamente infame, la Fiscalía conoció el caso Koldo antes del 23J. Honestamente a mí esto no me sorprende. No me sorprende porque es que es el mismo modus operandi que emprendieron con los seres falsos de Andalucía. Año 2022. La sentencia de los seres se conocerá después de las elecciones andaluzas para no interferir en el resultado. Hombre, no vaya a ser que la gente vaya a votar pensando que el PSOE es un partido corrupto. No vaya a ser que la gente decida votar a un partido que nos robe. Pero por si eso fuese poco, que de poco no tiene absolutamente nada, el gobierno retoma la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en plena instrucción del caso PSOE.
Ya que más da de perdidos al río. Ahora se entiende mejor la reforma del delito de malversación. No era una concesión a los independentistas, era por si les pillaban a ellos. El gobierno renovará este año la ley de enjuiciamiento criminal para que se adapte al siglo XXI. Es que esta es la nueva normalidad, el partido del gobierno parasitando todas las instituciones y robando mientras nos tenían encerrados. Y en la nueva normalidad, eso no puede costarte ir a la cárcel. Las leyes son como el perro del rico, solo están para ladrar a los de abajo. El ministro no aclaró si la nueva ley acortará los plazos de las instrucciones judiciales, precisamente ahora que hay en marcha una que afecta de lleno al PSOE. Nada, eso es irrelevante. Los españoles no estamos para que nos den explicaciones, estamos para pagar impuestos. Que hablando de pagar impuestos, que se te ocurra a ti equivocarte si tienes un negocio. Bueno, que un negocio, que se te ocurra a ti aparcar mal. Ahí la ley sí que está rápida para castigarte. Y volviendo a lo de la fiscalía, ya digo que es que no me sorprende en lo más absoluto. Aquí otra noticia que en su momento pasó sin pena ni gloria. Álvaro García Ortiz, quien diga que presioné a un fiscal no conoce el funcionamiento de la fiscalía ni la dignidad de los fiscales. Yo algo sí que sé. Sé, por ejemplo, que a los políticos aforados se les juzga en la Sala 2 de lo penal del Tribunal Supremo, eso lo sé. Y sé que la teniente fiscal del Tribunal Supremo es María de los Ángeles Sánchez Conde. Y sé que María Ángeles Sánchez Conde, que Lo País presentaba a bombo y platillo por ser la primera mujer, se apellida igual que Conde Pumpido y que fue jefa a propuesta de Conde Pumpido. Todo queda en familia. Bueno, igual que los negocios de Begoña, mujer de, nombrada por... La fiscalía que dirige Álvaro García Ortiz, el que dice que no presiona a los fiscales y que si dices eso no entiendes cómo funciona la fiscalía, tuvo conocimiento en junio de la investigación sobre el caso Koldo, pero decidió frenarla por la cercanía de las elecciones generales. Estaban ganando tiempo para amarrar una fiscalía afín al PSOE. No ya es solo que no querían que les afecten las elecciones, querían evitar un fiscal que les acuse en condiciones. Y si de paso ganaban tiempo para tener un Consejo General del Poder Judicial afín, mejor que mejor. Esto es de una obscenidad tremenda. Verdaderamente duele ver lo que están haciendo con nuestro país. Duele bastante. Y más duele la indiferencia. Eso duele todavía más. Porque parece ser que el problema no era la corrupción. El problema era que la corrupción la ejercían partidos que no nos gustaban. Si la corrupción política y económica es la del PSOE, nos parece bien. El fiscal Pastor tuvo que elaborar otro informe con fecha de 6 de septiembre, que fue la querella que finalmente presentó ante la Audiencia Nacional. Oye, ¿cómo era? Quien diga que presiona a un fiscal no conoce el funcionamiento de la fiscalía. No, solo tienen que hacer nuevos informes. ¿Y qué pasa con un fiscal si no hace lo que dice el PSOE? El Supremo da la razón a Estampa frente al fiscal general y obliga a García Ortiz a darle acceso a su expediente. ¿Y qué había pasado? La fiscal general deja a Estampa fuera de anticorrupción. Él estaba investigando el caso Villarejo. ¿Quién salían los audios del caso Villarejo? La Lola, Dolores Delgado. La Lola, que es la pareja de Baltasar Garzón, el que lleva los asuntos de Venezuela en España. Ahí no había ningún tipo de conflicto de intereses, parece ser que tampoco hay conflicto de intereses entre que Begoña Gómez sea patrocinada por empresas que son rescatadas y que sea la mujer del presidente. Y lo dicho, todo queda en familia. Se suele decir que la familia es muy importante en las mafias, como la mafia que nos gobierna. Y lo grave de todo esto no es solo la impunidad con la que obran, el mal que nos causan. Lo grave es que es bastante probable que se vayan de rositas. ¿Quiénes pringaron por el caso de los ERE? 4 exconsejeros que tampoco pintaban mucho. ¿Qué responsable político pringó por el escándalo de los chivatazos del Bar Faisán? Ninguno, ningún político pringó. De hecho es que tenemos a la Marisú Montero salpicada por el escándalo de Air Europa, que fue la responsable de que no devolviesen el dinero robado en los ERE, que hablando de desmantelar la UDEF y de dejarles sin fondos y reducir la plantilla, cuando la UCO estaba investigando los EREs de Andalucía también les redujeron la financiación. 680 millones es lo que falta que se sepa, probablemente fue bastante más. Se hablaba de entre 4.000 y 5.000. Verdaderamente estos son peores que la camorra. La camorra por lo menos brindaba seguridad a los italianos a los que extorsionaba. Estos lo único que hacen es darnos disgustos, quitarnos nuestro dinero, y encima nos sermonean y se atreven a dar lecciones de moral y a hablar de transparencia, de honradez, de escudos sociales, de justicia social. Justicia. Justicia los que colonizan las instituciones para no rendir cuentas ante las instituciones. Y ante esto yo me formulo la pregunta, ¿qué hace falta que haga el PSOE para que la gente deje de votarles? No es una pregunta retórica, lo pregunto con genuina curiosidad.
qué tiene que hacer el PSOE para que no les voten. No sé si hace falta que se coma Sánchez un bebé en mitad del Congreso o qué es lo que tienen que hacer. Es todo tan evidente, tan burdo, tan obsceno, y la sociedad pendiente de boberías que no nos afectan en lo más mínimo únicamente porque nos lo dicen desde los medios. Es muy grave que seamos una sociedad tan manipulable, tan dócil, tan sumisa. Creo que hace falta una reflexión muy profunda. Necesitamos muchísima autocrítica como sociedad. Pero sobre todo necesitamos tomar las riendas de nuestro propio país, entender que el poder reside en el pueblo y que nos formemos. Necesitamos más cultura financiera, más cultura económica y más cultura democrática. Cuando uno explica los problemas de la amnistía, cuando uno habla de la importancia de la separación de poderes, entre otras cosas, para que no se vean casos como este donde se retrasa una sentencia o se deja sin fondos y sin personal a la UDEF para que no se investigue la corrupción, que la gente entienda por qué es necesario que haya separación de poderes. Había gente diciendo ¿y en qué nos afecta la amnistía? Como si fuese cosa menor. Pues nos afecta entre otras cosas para que no nos puedan robar con impunidad. No obstante, y como tampoco creo que el objetivo de mis vídeos sea desmoralizar a quienes los ven, y por intentar cerrar con una nota positiva, independientemente del resultado de todo esto es importante que sepamos que estamos en el lado correcto de la historia. Al margen de si pagan o no pagan por lo que han hecho y por lo que están haciendo, que nosotros tengamos la conciencia muy limpia. Hace algunos años, con palabras policía como facha o neoliberal, conseguían que permaneciésemos silentes sin alzar la voz. Eso es algo que ha cambiado. Cuando un votante socialista desde el púlpito de la superioridad moral e intelectual se atreve a dar lecciones de moral, rápidamente le podemos callar la boca y demostrarle que no está en condiciones de dar lecciones de absolutamente nada. Por lo menos eso es algo que no nos van a poder arrebatar. Y además, el PSOE se las puede prometer todo lo felices que quieran. Dentro de poco van a ser las elecciones vascas y las catalanas. Y ahí el PSOE va a ser árbitro, va a tener que decidir si apoya a Bildu o al PNV. Va a tener que decidir si permite que Esquerra continúe en el gobierno o plantea un gobierno alternativo. En ambos casos y en ambas regiones, hagan lo que hagan, pueden perder el apoyo de sus socios, de una parte de sus socios a nivel general. El PSOE necesita del apoyo de todos estos partidos. Tiene un gobierno sujeto con alfileres. Lo van a tener bastante complicado. Eso sí, cuando haya un cambio de gobierno, tenemos que exigir a ese nuevo gobierno que haga justicia. Nada de quítate tú para ponerme yo, y aquí no ha pasado nada, yo no persigo tu corrupción para que tú no persigas la mía. No, cuando haya otro gobierno tenemos que exigirle que limpie todo lo que éste haya hecho. Porque repito, no es solo lo que hicieron, es cuándo nos lo hicieron. Mientras personas morían solas sin poder despedirse de sus seres queridos. Lince TV, política y noticias.